Buenas tardes nuevamente, bienvenidos. A continuación voy a presentar el solucionario del caso de importación 2, ¿no? En este caso de importación es una importación de China, son juguetes, una cantidad de juguetes que provenientes de China, ¿no? Entonces, para desarrollar los puntos o las preguntas, empezamos por, dice, ¿no? Al igual que en el caso anterior, tenemos en cuenta, primero, para poder establecer la suma asegurada, debemos de identificar los elementos que la conforman y realizar el cálculo correspondiente. Por lo tanto, tenemos, primero, ¿no? Para este caso en particular, ya no se trata de un transporte aéreo, sino es de transporte marítimo, por lo tanto, utilizamos el precio FOB. Precio FOB por dato, $14.213.76. Adicionalmente, este precio FOB consideramos el valor del flete, equivalente también por dato. Este es otro flete collect, ¿no? Como veíamos en el caso anterior, de similar manera el flete collect es el que paga el importador, mientras que el flete prepaid es el que paga el exportador, ¿no? En este caso también tenemos otro caso de flete collect que paga el importador, que por dato es $2.090. Sumamos el precio FOB o el precio libre a bordo más el flete y lo que obtenemos es el precio CFR, que equivale a 16.303.76, ¿no? Explicamos un poco esto, ¿no? Una vez identificado el precio CFR, que equivale a los 16.303.76, se procede a calcular la suma por la cual se debe asegurar la mercadería. Y para este cálculo se toma en cuenta el punto de vista del propietario de la mercadería, ¿no? Tendremos, primero, cálculo del seguro, ¿no? La suma asegurada por fórmula igual al precio CFR más el deducible. Reemplazando los datos, tenemos el precio CFR, que equivale a 16.303.76, más el deducible, que era un 15% de la suma asegurada, y obteniendo como resultado que la suma asegurada equivale a $19.180.89, ¿no? La suma asegurada debe de contemplar dos elementos. Es decir, lo que queremos recuperar si ocurriera un siniestro, y esto es el precio CFR, cuyo importe equivale a 16.303.76, más lo que somos responsables si ocurriera un siniestro, y esto es el deducible, ¿no? Que equivale a un 15% para el tema del caso en particular, ¿no? Por lo que al desarrollar la ecuación, se tiene que la suma asegurada será igual a $19.180.89, ¿no? Luego de calcular la suma asegurada, o una vez calculada la suma asegurada, se declara que la compañía de seguros, ¿no? Se declara la compañía de seguros y esta nos debe cobrar lo siguiente, ¿no? ¿Cómo hacemos el cálculo de cuánto se debe pagar a la compañía de seguros? O también denominado el desembolso para la compañía de seguros. Tenemos la prima neta, que por dato nos dicen que equivale al 0.7% de la suma asegurada. Multiplicamos ese 0.7% por la suma asegurada ascendiente a 19.180.89 y obtenemos que la prima neta nos da un total de 134.27. A esta prima neta debemos agregarle el valor del derecho de emisión, que como mencionábamos anteriormente, si no se llega a un mejor acuerdo, se toma un 3%, ¿no? Entonces este derecho de emisión equivaldrá al 3% de la prima neta, ¿no? Que equivale, para términos del caso en particular, a un 4.003. El valor de venta representa la suma de la prima neta más el derecho de emisión, lo cual nos da como resultado 138.30. A este valor de venta aplicaremos el valor del IGB, el 18% del valor de venta, que para términos del caso equivale a 24.89. Sumado el valor de venta más el IGB, obtendremos como precio de venta el valor o la suma de $163.19, que es lo que representa el valor que se debe pagar a la compañía de seguros. La explicación que se tiene hasta este momento es que tenemos que, ¿no? La prima neta nos dicen por dato de que es 0.7% de la suma asegurada, ¿no? Y se aplica a la suma asegurada. Luego, todas las compañías de seguros sin excepción cobran el denominado derecho de emisión, que si no se negocia, como les mencionaba anteriormente, equivaldrá a un 3% de la prima neta. Ahora, la suma de la prima neta más el derecho de emisión nos permitirá llegar al valor de venta, ¿no? Y sabemos que toda venta
está grabada del IGB, que equivale al 18% de ese valor de venta. Y al sumar el valor de venta más el IGB, tendremos el precio de venta o importe total a pagar a la compañía de seguros, que equivale a 163.19. Entonces, eso referente a la primera pregunta, que tenía dos partes, ¿no? Primero nos pedían especificar el monto de la suma asegurada y segundo, especificar cuál es el valor que se va a pagar a la compañía de seguros para asegurar la mercadería. Para la pregunta, pasamos a la resolución de la pregunta 2. En la pregunta 2 nos pedía determinar el valor en aduanas. ¿No? Para determinar el valor en aduanas debemos considerar los elementos tomados anteriormente. Llámese precio FOB equivalente a 14.213.76, flete equivalente a 2.090, lo cual sumado el precio libre a bordo más el flete, tenemos el precio CFR que equivale a 16.303.76. ¿No? A este precio le agregamos el costo del seguro, llámese la prima neta, que equivale a 134.27 para términos del caso, ¿no? Sumamos el CFR, sumado el CFR más el seguro, tenemos el precio CIF o el costo incluido el seguro y el flete, que equivale a 16.438.03. ¿No? La explicación para esto nos dice, ¿no? Al precio CFR hallado anteriormente, le agregamos el valor del seguro, que equivale a la prima neta total, ¿no? Que equivale a 134.27. Por lo tanto, sumado el precio CFR más el seguro, nos permite llegar al precio CIF, que representa el costo, seguro y flete, ¿no? Que equivale a 16.438.03. Y este precio CIF es nuestro primer gran elemento del costo de importación total. Entonces, hasta este momento determinamos ya el precio CIF, lo que constituye el primer elemento de la estructura de costos, de costo de importación total, ¿no? Una vez hallado el precio CIF, que constituye el segundo elemento del costo de importación total, podemos pasar ya a la tercera pregunta, ¿no? En la tercera pregunta el caso nos especificaba, ¿no?, determinar el valor en aduanas. Valor en aduanas calculado, el cual podemos determinar de la siguiente manera, ¿no? Para determinar este valor en aduanas, primero hacemos el cálculo para el pago de la deuda aduanera a SUNAT, ¿no? Para determinar cuánto se debe pagar a SUNAT para términos de impuestos, ¿no? O cálculo de deuda aduanera o adeudo, consideramos primero el ad valorem. Ad valorem, que por dato, al ser esta una empresa que no es la primera vez que realiza la importación, veíamos en el caso anterior que al ser la primera vez que realiza la importación equivalía a un 10%, ¿correcto? Para este segundo caso en particular, y al ser esta empresa ya una empresa que constantemente hace importación, entonces el valor del ad valorem ya no valdría 10%, sino sería de 6%. Para términos del caso, el ad valorem equivaldría al 6% del precio CIF, lo que equivale a $986, obviamente redondeado, ¿no? Recuerden que para este tema de pago o determinación de deuda aduanera se debe especificar el monto total en enteros, ¿no? Entonces determinamos que el valor del ad valorem equivale a $986, el impuesto de promoción municipal equivalente al 2% del precio CIF más el ad valorem equivale a $348, y el precio del IGB equivalente al 16% de la suma del precio CIF más el ad valorem equivaldrá a 2.788. Sumados el ad valorem más el impuesto de promoción municipal más el IGB, ¿no? Recuerden, ¿no?, que para términos de la deuda aduanera debemos separar, ¿no?, de ese IGB en ese 18% dividido en impuesto de promoción municipal equivalente al 2% y el IGB correspondiente, propiamente dicho, equivalente al 16%. Lo cual, ¿no?, sumados el ad valorem más el impuesto de promoción municipal y el IGB nos dan un total de deuda aduanera equivalente a $4.122. Entonces, explicamos nuevamente esto, ¿no? Dice, se toma en cuenta primero el derecho arancelario o ad valorem, que de acuerdo al caso nos especifica que equivale a un 6%. Y esto se aplica al valor en aduanas, que es el precio CIF, ¿no? Y de acuerdo al sistema aduanero, estos importes se redondean a enteros
dependiendo de si el valor es de 0.49 se redondea hacia abajo y si el valor es de 0.50 en adelante se redondea hacia arriba. Por lo que el ad valorem será de 986 dólares, ¿no? Trabajamos para términos de determinación de la deuda aduanera con valores enteros. Entonces, una vez determinado el valor del ad valorem, de la deuda aduanera, lo que pasamos ya al siguiente punto, ¿no? En el punto B de esta misma parte, luego calcularemos o determinaremos el cálculo del pago de tributos internos a SUNAT. Para hacer el pago de los tributos internos, esto equivaldrá por dato, ¿no? Nos dan que la percepción para términos del caso equivale a 3.5% de la suma del precio SIF más la deuda aduanera, ¿no? Entonces lo que equivale a lo que nos da como resultado percepción de 719.60. Retomando, dice, ¿no? Tomando en cuenta que es una empresa que importa frecuentemente y se trata de productos nuevos, ¿no? Y de acuerdo a nuestra legislación vigente, la tasa de percepción a aplicar será del 3.5%, ¿no? De la suma en valor en aduanas, que en este caso es el precio SIF más la deuda aduanera o adeudo, la cual equivale a 719.60. Y como el documento se emite en moneda nacional, tendremos que multiplicarlo a este valor de 719.60 por el tipo de cambio que se especifica en 2.88, ¿no? Y lo que tenemos es un valor en soles de 2072.45. Pero obviamente redondeado a entero nos da como resultado 2072. De todo lo pagado a SUNAT en conjunto, en este punto 3 tenemos que el impuesto de promoción municipal, el IGB y la percepción dan lugar al crédito fiscal. Por lo tanto, estos tres elementos no representan un costo, sino que se recuperarán cuando se realice la venta del bien, ¿no? Por lo tanto, lo que nos queda será el ad valorem, ¿no? Y a esto le denominamos derechos. El ad valorem lo calculamos obviamente como dato, ¿no? El dato tenemos el valor del ad valorem equivale al 6% del precio SIF, lo que para términos del caso nos da un valor de 986 dólares, ¿no? Como derechos. Y esos derechos forman parte de nuestro segundo gran elemento del costo de importación total. Para la parte C, ¿no? Especifica: para poder hallar el costo de importación total y por producto, debemos de tomar en cuenta los siguientes elementos. A manera del costo anterior, lo que nos interesa para términos de este curso en particular es primero determinar cuál va a ser el costo de la importación, cuánto nos va a costar la importación, ¿no? Cuánto va a ser el costo de importación total y cuánto el costo de importación unitario, para determinar cuál debe ser el precio de venta final, ¿no? Eso es el énfasis que tiene este curso en sí, ¿no? Ya, entonces, bueno, para eso lo que debemos hacer es sumar los 4 elementos que debemos considerar. Primer elemento a considerar para determinación del costo de importación total. Primer elemento es, en este caso, tenemos el precio SIF que equivale, ¿no? Precio que incluye el costo, el seguro y el flete, que equivale a 16.438.03. El segundo elemento a considerar son el pago de los derechos, que equivalen a 986 dólares. Tercer elemento, los cuales están conformados por el derecho de emisión que cobran las compañías de seguro, más todo lo pagado a los operadores del sistema. Es decir, lo que se paga al agente de carga, al agente de aduanas, al agente marítimo, al agente portuario, almacenes, entre otros, ¿no? Lo que se presenta a continuación son los datos, la determinación del gasto de importación, ¿no? En el cuadro que se presenta a continuación determinaremos el siguiente elemento de importación, que representa la suma total de los gastos de importación. Para esto, haciendo uso de los datos que tenemos que el derecho de emisión equivale a 4.03, el valor del manipuleo o handling 34.03, tracción 48.61, movilización de carga 36.46, descarga 100.69,
¿no? Precinto 3.3 y almacenaje 121.53, cargadores 62.50, servicios administrativos 13.89, seguro de contenedor 41.67, posicionamiento de carga 62.50, servicio al cliente 12.50, transporte interno 104.17, otros gastos 121.53 y los gastos operativos equivalentes a 70, ¿no? 70 dólares. A eso adicionamos la comisión que se le va a pagar a la gente, ¿no? Que equivale a 1% del precio CIF. Ese 1% representa, para términos del caso, 164.38. Sumamos el total de los valores antes explicados y determinamos que el total nos da hace un total de 1001.27, ¿no? De este total, los afectos a pago de impuestos serán el monto total menos el derecho de emisión, que equivale a 997.24. Ese pago de afectos de 997.24 habrá que también determinarle el IGB, 18%, que equivale a 179.50. ¿No? Si explicamos un poco lo antes desarrollado, determinamos lo siguiente, ¿no? Podemos apreciar que se han detallado los pagos realizados a los operadores que se encontraban en soles, ¿no? Inicialmente el caso nos da el pago que se hacen a los operadores, pero en términos de soles. Obviamente habrá que transformarlos a dólares al tipo de cambio, ¿no? Además habrá que determinar cuáles van a ser los gastos operativos y la comisión del agente de aduana, ¿no? Y como el importe resultante de aplicar, que resulta, ¿no? de aplicar el 1% del precio CIF, el cual es mayor que la comisión mínima. Recordemos que la comisión mínima era de 100 dólares, ¿no? Si multiplicamos ese 1% al precio CIF, nos da como resultado 164.38, lo cual es mayor al valor mínimo, ¿no? Tomamos para este caso el valor mayor. Luego determinamos el tercer elemento, ¿no? Y para poder hallar el tercer elemento de nuestro costo de importación, sumamos, además de los pagos a los operadores, el derecho de emisión, y el tercer elemento es igual a, nos da como resultado que suma 1001.27 dólares, ¿correcto? Una vez determinados los primeros tres elementos, nos quedaría solamente determinar un cuarto elemento. Este cuarto elemento corresponde a la suma de los gastos administrativos asignados por la empresa a esta operación, más las comisiones de transferencia, lo cual puede ser apreciado en el cuadro siguiente, ¿no? Gastos administrativos y financieros, tenemos como gastos administrativos 120, al cual debemos agregarle el costo de la transferencia bancaria, que es 47.50. Sumados ambos, determinamos que los gastos administrativos y financieros equivaldrán a 167.50. Se está considerando la comisión mínima de transferencia, ¿no? Recuerden que la comisión mínima de transferencia equivale para términos del caso a 47.50. Pero al hacer el cálculo ¿no? Ya que al aplicar el 0.25% del precio FOB, este importe nos daría 35.53. Tomamos el valor mayor, ¿no? Para este caso, sería la comisión por transferencia equivale a 47.50. Una vez determinados los cuatro elementos del costo, podemos ya determinar el valor del costo de importación total, el cual resulta de la suma del precio CIF, el precio que incluye el seguro y el flete, más los derechos, más los gastos de importación y más los gastos administrativos y financieros. Es decir, el costo de importación nos da una suma de, ¿no? Tomamos en cuenta el precio CIF, 16.438.03, más los derechos equivalentes a 986, más los gastos de importación equivalentes a 1001.27 y más los gastos administrativos y financieros que equivalen a 167.50. En total, ¿no? Al sumar todos estos importes, nos dan como resultado que el costo de importación total equivaldrá a 18.592.80 dólares. En este caso, para poder hallar el costo de importación unitario, una vez determinado el costo de importación total, nos tocará determinar el costo de importación unitario. No dice, para poder hallar el costo de importación unitario por producto,
Y al tratarse de la importación de varios productos, tendremos que aplicar el factor de cálculo de distribución, el cual resulta o sale de dividir el costo de importación total entre el precio FOB total de los precios importados. Y de esta manera tendremos que el factor de cálculo es, ¿no? Hallamos el factor de cálculo. Factor de cálculo del prorrateo. Factor, como les mencionaba, tomamos en consideración, para hallar el factor, se toma en consideración el costo de importación total sobre el precio FOB total, ¿no? O el precio del libre a bordo. Para términos del caso, el factor será igual a costo de importación total equivalente a 18.592.80 entre el precio o el valor FOB total equivalente a 14.213.76, determinando que el factor será igual a 1.308085. En este segundo caso vemos que la determinación del costo unitario ya no es tan sencillo, ¿no? Al tratarse de varios productos distintos, es necesario determinar un factor de cálculo de prorrateo. Ese factor de cálculo de prorrateo se recomienda que tenga 6 decimales. Ya, entonces determinamos este factor y luego lo aplicamos, ¿no? En la siguiente parte lo que hacemos, armamos una tabla en la cual determinamos los tipos de producto, que para términos del caso tenemos productos desde la A hasta la I, y con cada uno, especificando en cada caso el precio FOB unitario, multiplicado por el factor, ¿no? Y determinando que para cada producto se determina un costo de importación unitario, ¿no? Una vez aplicado el factor, luego de haber hallado los costos unitarios, pasamos a determinar los precios de venta sugeridos, aplicando para esto la política de utilidades, ¿no? En política de utilidades, y tenemos que, primero, que al importador, quien desea obtener un margen de beneficios del 40% sobre los costos, y lo aplica de la siguiente manera, ¿no? Para este tema determinamos que el importador, el margen del importador, en este caso el importador lo que quiere es obtener un margen de utilidad de un 40%. Entonces habrá que agregarle este margen al costo total, ¿no? Habíamos determinado que el costo total equivale a 18.592.80. A este costo total le agregamos el margen del importador, que para términos del caso en particular será del 40% del costo total. Ese 40% representa 7.437.12. Sumado el costo total más el margen del importador, ¿no? Tenemos el valor de venta, ¿no? Y ese valor de venta equivaldrá a 26.029.92. A este valor de venta agregaremos el 18% de ese valor de venta, lo que nos dará como resultado el precio de venta, incluyendo el margen de 40%, el margen del importador de 40%, determinando que el precio de venta de esos bienes importados deberán sumar un total de 30.715.31. Se puede apreciar que el margen de beneficio del 40% se calcula directamente del costo total, es decir, 40% del precio CIF, ¿no? Que para términos del caso equivale a 18.592.80. Por lo que el margen será de 7.437.14, ¿no? Entonces, al sumar el costo total y el margen de beneficio del importador, que en este caso será 40%, ¿no? Determinamos cuál será el valor de venta. A este valor de venta le agregamos el importe del impuesto del IGB 18%, determinando ya la suma total, o el precio de venta total, ¿no? Que equivaldrá para términos del caso a 30.715.31 dólares. Con esto finalizamos la resolución del caso de importación 2. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima.